Queridos hermanos, muy buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos al Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este domingo tan soleado, a pesar de que la playa cercana de Huelva invita a pasar el domingo entero disfrutando de la brisa y del mar. Estáis aquí con nosotros, acompañándonos, acordándoos de los espíritus desencarnados que sin duda vienen también a este centro para participar de estas humildes charlas, que nuestra mayor intención, queridos míos, es llegar al corazón de las personas. Elevemos pues nuestro pensamiento al Maestro Jesús, a Dios nuestro Padre. Señor, te damos gracias por el conocimiento que para nosotros, almas todavía muy inferiores, supone la doctrina espírita. Te damos gracias porque nos das oportunidad de dar a conocerla a todos nuestros hermanos, de tener este centro espírita abierto, porque hay hermanos reencarnados que están aquí para escucharnos, interesados vivamente en el tema que hoy vamos a hablar. Gracias, Señor. Así sea. El tema de hoy, sin duda, es por lo menos no solo interesante, sino muy importante. Veréis que en el cartel lo he titulado Obsesión espiritual y dependencias. Dice Manuel Filomeno de Miranda, espíritu entonces desencarnado, en la época en que nuestro amado médium y hermano psicografía esa obra en las fronteras de la locura, nos dice que invariablemente identificamos en la toxicomanía, en los desvíos del sexo y los vicios en general, la presencia de la obsesión como causa remota de los mismos o como comportamiento que el hombre se permite, sintonizando con mentes irresponsables y enfermas que ya se han deshecho del cuerpo físico. Aquí vemos claramente que el hermano Miranda nos advierte de los dos grandes tipos, que claro que habrá muchos más, pero los dos grandes tipos de obsesiones espirituales y relacionados con las dependencias. Reconocemos en el espiritismo, gracias a los espíritus superiores, que en su momento se lo hicieron saber a Allan Kardec, el codificador, a través de médiums, a tal efecto, que en el universo una de las leyes que rige en cualquier dimensión y en cualquier lugar es la ley de afinidad. Esa ley que a todos nos concierne y nos alcanza, une las almas, los espíritus, como se quiera llamarle, de todos aquellos que
tienen el mismo tipo de sentimientos y pensamientos, que utilizan palabras similares, ideas parecidas, que sus acciones son similares o parecidas o relacionadas. Es por ello que cuando decidimos emprender acciones en el terreno de los vicios, sumergirnos irresponsablemente en el tabaco, la bebida, los relacionamientos del sexo por el sexo, el alcohol, las sustancias estupefacientes, es evidente que, derivado de la ley de sintonía o afinidad, estamos desde ese mismo instante y por el simple hecho de consumir esas sustancias, ese tipo de sustancias, o realizar esas actividades alejadas de la ley de Dios, ya veremos por qué, nos estamos por ese mismo hecho uniendo en sintonía con almas, con hermanos, con hermanas nuestras que abandonaron el planeta Tierra, dejando su cuerpo en la tumba, pero sumergidos en esos mismos vicios y abusos. De este modo, todos aquellos que hagamos consumo de estas sustancias, por ese simple hecho, nos afinizamos y nos unimos de modo inmediato con todas aquellas almas que están sumergidas en esos mismos vicios. Es inevitable. Esto nadie lo puede evitar. Pero esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, concretamente desde que Allan Kardec codificó la doctrina espírita. Pero para más adelante, Allan Kardec afirma que el espiritismo no está concluso con las 5 obras que constituyen las obras básicas de la doctrina espírita, sino que vendrían más obras en el futuro que complementarían esos 5 libros de la codificación espírita. Y así ha sido, queridos hermanos. Y a través de distintos dictados de espíritus que ya han pasado para el mundo espiritual, elevados muchos de ellos, otros en vías de elevación, pero que, reconociendo las faltas o los comportamientos errados que tuvieron en la tierra, vuelven para despertarnos de las ilusiones en las que habitualmente nos sumergimos, empujados en la mayor parte de las ocasiones por la ignorancia. La ignorancia, amados hermanos, tiene sido una de las mayores causas de las caídas de la humanidad. La ignorancia unida al orgullo. Cuando sabemos, cuando conocemos, adquirimos responsabilidad. Sabemos hacia dónde estamos encaminando nuestros pasos y entonces es que somos libres de elegir. Por eso Jesús, no en vano, nos dejaba hace 2000 años dicho a través de los evangelistas que la verdad nos haría libres. Y es que el alma, cuando ignora, cuando no conoce, es esclava de sí misma. Cuando conocemos, cuando sabemos, es que tenemos libertad de elegir. Ahí sí estamos siendo nosotros mismos. Por eso, mi empeño
desde que yo conocí el espiritismo, en hacer todo lo posible por divulgarlo. Claro que hay que considerar, tenéis que considerar y saber disculparme, que no haga todavía todo lo que cabría hacer a cualquier alma por una doctrina tan hermosa, consoladora y responsable como es el espiritismo. Pero dentro de nuestras posibilidades, cada uno hacemos aquello que podemos, y más adelante, en otras vidas tal vez, podamos hacer más todavía por la doctrina espírita. La obsesión espiritual, como decía, tiene muchísimo que ver, por lo tanto, con las dependencias. En un libro dictado por André Louis Achico, en una de las escenas, está en casa de un hombre que está hojeando un periódico, y entonces se ve como dos espíritus desencarnados se acercan a ese hombre encarnado y a través del pensamiento le envían imágenes y le insinúan para que beba. Son dos hermanos espirituales que desencarnaron bajo los efectos del alcohol, viciados en el alcoholismo, en las bebidas alcohólicas. Al principio todavía sigue leyendo el periódico, pero a medida que pasa el tiempo y las entidades accionan determinados centros cerebrales responsables por la necesidad de beber e incluso la sequedad de la garganta del hermano, el hermano termina por levantarse y echar whisky en un gran vaso de hielo y tomárselo. Y detrás de aquel vaso, que ha sido disfrutado no solo por él, sino por esa entidad desencarnada que le acompañaba, ese pobre hermano enfermo, tan enfermo como el encarnado, ni más ni menos, se sirve otro, porque también el otro hermano desencarnado necesita disfrutar de esos vapores, de esos fluidos alcohólicos a los que él ya no tiene alcance de modo propio, sino a través de encarnados. Por lo tanto, amados hermanos, muchas veces, empezando a veces como un juego, como un deseo de sentirnos más mayores, sobre todo cuando somos adolescentes, o simplemente por hacernos más valientes, o más hombres, o más mujeres, no sé, un concepto absurdo del orgullo y de la vanidad que tenemos, pues empezamos a tontear, podemos empezar a tontear sin ser muy conscientes, por no decir nada conscientes, de el inmenso abismo que se abre a nuestros pies, y podemos empezar a tontear con la cervecita, el vinito, el pitillito, los abusos con las comidas, con el sexo, etcétera, etcétera. Y en ese mismo momento y por ese mismo hecho nos unimos, como os digo, a lo largo de toda esta conferencia, con entidades que desencarnaron muy viciadas en todas esas cuestiones, o que han abusado
del sexo, también instigadas por otros espíritus desencarnados por su vez. He ahí el gran peligro que ante nosotros, hombres y mujeres que estamos reencarnados, se abre. No es solo una cervecita la que vamos a tomar, es la primera cerveza, detrás de ella vendrán más. No es el vinito que vamos a tomar, detrás de él vendrán más. No es la copita, vendrán más. Y así por delante. Los destrozos orgánicos que causan semejantes adicciones. Yo no estoy autorizada para decíroslo porque no soy médico. Sin embargo, es bien conocido por todos nosotros a través de documentales, reportajes, entrevistas en la televisión de los distintos especialistas, de los distintos médicos. La propia medicina forense nos informa en muchísimas ocasiones de la causa de la muerte y aparece alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y un muy largo etcétera. Los forenses practican las autopsias, analizan los fluidos que hay en el cuerpo, no lo dicen por decir, no es una suposición, hermanos, es una constatación. Y llegaremos al umbral en la condición de suicidas, porque al ser consumidores de sustancias nocivas para el cuerpo, nos constituimos en suicidas inconscientes, pero suicidas al fin y al cabo. Y cuando es la criatura humana la que deliberadamente se quita la vida, sufre mucho, porque todos nosotros, queridos míos, tenemos, no es que traigamos un día, una hora determinada, pero es verdad que traemos unos años determinados de reencarnación, que los espíritus en un arranque de coraje le dicen a Kardec que es cierto que todos traemos unos años, un tiempo de reencarnación y que normalmente adelantamos la vuelta al mundo espiritual, pero no solo por las drogas, el alcohol, el tabaco y los distintos abusos en los terrenos del sexo, de la comida y en tantas otras cosas, como en muchas actividades que son de riesgo para la vida. Aquellos deportes que, pasadas determinados umbrales, constituyen auténticos riesgos para determinados órganos fundamentales para la vida en nuestro cuerpo, también constituye una acción suicida. Constituye también una acción suicida el abusar de la velocidad en las máquinas, coches, motos, etc. Cualquier abuso nuestro constituye una acción irresponsable y que, conforme nos indica Manuel Filomeno de Miranda, nos une, nos sintoniza con mentes también irresponsables y enfermas que se deshicieron del cuerpo físico de la misma manera a que nosotros nos estamos supeditando. Es incierto, amados hermanos,
que la libertad provenga del uso de tal o cual bebida o tal o cual marca de tabaco o tal o cual ropa, o de someter el vehículo a una velocidad excesiva. Nuestras carreteras, nuestras vías de comunicación no son circuitos de competición. Usadas con responsabilidad, constituyen una excelente herramienta y medio para las horas de asueto y hasta para el trabajo. Muchas personas, muchos hermanos, se ganan la vida a través de recorrer las carreteras de nuestro país y de otros. Sin embargo, empleadas de modo irresponsable, pueden constituirse en un modo de abandonar el cuerpo físico y pasar para el mundo espiritual. Sabido es que Dios no condena el uso responsable de todo lo que hay en este mundo, pero, entre comillas, no es que condene, sino que sufrimos las consecuencias que se derivan de aquellas acciones irresponsables por nuestra parte. Por ello, la relación entre dependencias físicas, psíquicas y químicas está servida con entidades espirituales desencarnadas desde que sabemos que en el universo nos une la ley de sintonía o afinidad. De ahí se deriva la relación que hay entre obsesiones espirituales y dependencias. Había en muchísimos libros, y hay, podéis ver libros indubitados, espíritas, recogidos por la maravillosa mediunidad de Chico, de Divaldo, de Ivón Pereira do Amaral y de tantos y tantos otros hermanos médiums espíritas, indubitados, como digo, puesto que analizando y pasando por nuestra razón todo lo que han escrito los espíritus desencarnados a través de su puño y letra, a mí al menos, desde mi humilde entendimiento, no hallo ninguna contradicción con esas 5 obras básicas que son la estrella polar del espiritismo, las obras de Kardec. Y uno puede encontrar, podéis hallar numerosísimos ejemplos, historias reales, que no son historias que nos cuentan los espíritus como el cuento de Caperucita Roja, no, historias reales y verídicas, en las que podemos ver cuánta relación hay entre dependencia y obsesión espiritual. Eduquemos a nuestros niños en las virtudes cristianas. Instauremos entre la juventud, sin miedo, los principios crísticos, los principios de la doctrina espírita. Estaremos asegurándonos una juventud y una infancia verdaderamente libre. Cualquier otro camino, cualquier otro rotero, tendremos una juventud esclavizada
y por ende una humanidad esclavizada. Sabemos por multitud de obras también espíritas y por la propia codificación que los mundos evolucionan igual que nosotros los espíritus, adscritos a esos mundos. De hecho, los mundos evolucionan porque lo hacen los espíritus que estamos adscritos a ellos. Y la Tierra es necesario, es preciso que evolucione. Han llegado los tiempos, como decía el Maestro Jesús. Entonces, seamos responsables con nosotros mismos y tratemos de conducir bien a esas almas que, aunque sean nuestros hijos carnales, no por ello dejan de ser hermanos nuestros, y que Dios ha depositado su confianza en nosotros para que los conduzcamos a sus brazos. No nos olvidemos de que esconder los problemas no los soluciona. Los problemas hay que traerlos a la superficie para ponerles una solución. Decía mi abuelo que no era espírita, o a él le parecía que no lo era. Yo estoy convencida, después de haber leído tantos y tantos libros de la doctrina espírita, que en alguna de sus vidas lo fue. No era para menos, porque las contestaciones que a veces me daba, a pesar de mi mucha inferioridad, me dejaban pensando qué duda cabe. Y me dijo un día: no muda de situación quien cambia de sitio, pero no de condición. Por lo tanto, cerrar los ojos, irse para el mundo espiritual, volver a la patria espiritual nuestra, no nos asegura unos cielos, no nos asegura cambiar. Vamos a ser absolutamente los mismos. En virtud de eso ocurren las obsesiones espirituales, porque el alma sigue siendo presa de las esclavitudes a las que se sometió en vida, y solo se liberará, amados hermanos, con mucho sacrificio y abnegación por su parte y mucho trabajo constructivo del bien, y a veces hasta existencias muy oscuras y muy dolorosas que muy bien podríamos ahorrarnos si siguiésemos el amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y no harás a los demás sino aquello que los demás desearías que hiciesen contigo. Nuestro cuerpo no es nuestro, queridos hermanos, es de Dios. La enfermedad, como tantas veces os he dicho, es bendito socorro que Dios nos envía, ya que nos permite depositar en el cuerpo físico que es suyo y no nuestro los desequilibrios que nosotros voluntariamente y en ejercicio de nuestro libre arbitrio hemos infundido a nuestro cuerpo espiritual al violar sus leyes. Imaginen la infinita bondad de Dios nuestro Padre, y todavía hallamos injusto que estemos enfermos. Nada más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema.